Ahora sí. Muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué alegría estar nuevamente aquí en la presencia del Señor para disfrutar de su palabra. Bueno, digo buenas noches en el caso de los que están mirando ahora desde Paraguay y Argentina, porque más o menos tenemos el mismo horario, pero bueno, hay otros que quizás lo van a ver después en otros horarios de otras partes del mundo. Así que buenas tardes, buenos días, según el horario donde nos estén mirando. Así que bueno, es un placer estar aquí ahora nuevamente para compartir una palabra del Señor. Siempre digo, ahora lo más importante de todo es que el corazón pueda tener paz, puedas controlar tu corazón y puedas estar atento a escuchar lo que voy a transmitir en esta noche. Mientras estaba orando ahora antes de empezar el culto, pedí al Señor que la gente tenga oído para oír y ojos para ver. Porque si hoy estás viendo al pastor Laguna, probablemente quizás después tome cualquier decisión contraria a lo que yo pueda transmitir en esta noche. Pero si crees en esta noche que el Espíritu Santo me está usando y que detrás de mí está el Hijo de Dios impulsándome a transmitir esta palabra, tu decisión va a ser otra totalmente diferente. Por eso tenemos que tener ojos para ver y oídos para oír. Por algo Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el que lo miraba como el carpintero, como el hijo de María, como el hijo de José, esos no pudieron alcanzar la bendición. Es más, donde más lo conocían es donde menos milagros pudo hacer. Por eso es tan importante pedirle a Dios en nuestras oraciones, Señor, dame oído para oír y ojos para ver. Así que bueno, vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. Es algo que el Señor me viene ministrando hace mucho tiempo. Y bueno, en realidad tenía otro mensaje para transmitir hoy, pero no sé, siento como una fuerza que me lleva a hablar acerca de este tema, porque me parece que está siendo un tema de mucha confusión en estos últimos tiempos, como que la cosa se ha desvirtuado muchísimo y no quiero que el enemigo nos confunda y nos saque del verdadero camino. Y me refiero al hecho de juzgar, ¿m? Porque hoy está muy de moda, no podemos juzgar, no podemos juzgar. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Y por qué nosotros vamos a juzgar? Y bueno, me parece que eso es sumamente grave, porque cuando uno analiza la Biblia, todo se trata de juzgar. ¿M? Todo se trata de juzgar, más desde el momento que el Señor dio la ley. ¿Eh? El Señor dio la ley, y si esa ley no hay nadie que la pueda transmitir, entonces estamos todos en pecado, no hay ninguno que se pueda salvar, ninguno va a poder entrar al cielo. O sea, si el Señor dio una ley, ¿m? Y quiere que esa ley se transmita, alguien tiene que estar en la condición de poder transmitir esa ley. Si no, sería falso. O sea, sería una palabra sin poder espiritual, porque Dios nunca va a respaldar una hipocresía. Entonces, tenemos que entender bien a qué significa en la Biblia juzgar y de qué manera debemos nosotros juzgar. Y ojalá que todos los que están escuchando aquí este mensaje estén en la condición de juzgar. Porque si tú no estás en esa condición, tu situación es muy grave delante del Señor. Y nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, que vuelvo a repetir, después que el Señor dio la ley, que siempre buscó a sus hombres escogidos en el Antiguo Testamento para que juzgara, para que enseñara la ley a su pueblo. En el caso del Nuevo Testamento, ya ahí se nos complicó para todos, porque en el caso de que uno diga que es un hijo de Dios, debería estar en la condición de juzgar. Pero vemos el caso de Moisés, cuando juzgaba el pueblo, y el Señor usó a su suegro Yetro para decirle a Moisés que él solo no podía juzgar a todo el pueblo porque al final iba a terminar enfermo. Imagínese todo el pueblo delante de Moisés y él teniendo que juzgar a todos. Entonces lo aconsejó para que buscara personas que tuvieran en la condición de poder transmitir la ley de Dios y poder juzgar. Y en la Biblia encontramos un montón de personas que juzgaron. Encontrar los jueces, David, Salomón. Tenemos el caso muy particular de Salomón que la gente lo empezó prácticamente a respetar eh, por el caso que juzgó entre dos madres que habían traído un hijo delante de Salomón y cada uno lo reclamaba como su hijo. Cada una decía, no, este es mi hijo, y la otra decía, no, es mi hijo, y ella mató al de ella porque lo apretó en la noche durmiendo, se acostó sobre el hijo y lo mató, y era una ida y vuelta entre las dos mujeres, que es el mío, que es el mío, que es el mío. Entonces Salomón, inspirado por Dios, dijo, bueno, traigan una espada y
amagó a cortarlo en el medio y una dijo, no, no, no lo mates, no, 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 entrégaselo a ella. Entonces Salomón con sabiduría dijo, esta es la madre, ¿eh? Esta es la madre porque realmente ante la muerte de su hijo prefirió que la otra lo críe, ¿no? Entonces se lo entregó, sabiduría que Dios le dio y todo el mundo quedó impactado. Entonces, y esto no es solamente en el Antiguo Testamento, sino que encontramos en el Nuevo Testamento que hay casos que los siervos de Dios juzgaron. Y encontramos un caso muy fuerte y muy particular en Primera de Corintios 5, que lo quiero leer. Y dice así, Primera de Corintios 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esto era gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque varias veces hemos hablado que el Señor utiliza muchas veces a los siervos que escoge por la relación que han tenido con su padre. Nosotros vemos ahí el caso de José. El Señor lo usó especialmente a José por la relación, el respeto que tenía con su padre. David, David, el pastorcito de ovejas, que el padre ni siquiera lo tuvo en cuenta cuando lo vino a ungir, cuando vino Samuel a ungir, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Y él es que era el que estaba entregando la vida por las ovejas de su padre. Entonces vemos el caso de Isaac, que se entrega para el sacrificio de su padre delante de Dios, cómo el Señor lo bendijo. Entonces la relación de cómo un hijo trata a su padre es fundamental en la Biblia. Y fíjense en que le saca la mujer a su padre. Es algo tremendo, ¿no? Sinceramente, Satanás se había apoderado de una forma especial de este hombre. Pero lo más llamativo del caso es que este hombre, por lo que da a entender la palabra, era una persona que realmente servía a Dios en cierta manera correctamente, simplemente que el Satanás se ha metido de esa forma tan tremenda, ¿para qué? Para esa obra que tenía en el ministerio, que parece que aparentemente era muy fructífera, por lo que va a decir Pablo, pero era una gravedad lo que estaba haciendo. Entonces supo el diablo cómo meterse en su vida para destruirle prácticamente lo que podía ser quizás un ministerio que podía tener esta persona. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, dice en el 2. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Era aberrante, sinceramente, lo que este chico estaba haciendo. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he que juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La única forma de que este hombre tenga la posibilidad de ser salvo en el día del Señor Jesús era porque era un buen miembro dentro de la iglesia, un buen siervo, quizás tenía hasta un cargo y cumplía con su cargo. Simplemente que el diablo se metió de una forma muy grande y hizo que se acostara con la mujer de su padre, algo tremendamente aberrante. Por eso Pablo termina diciendo perverso. Pero Pablo lo juzgó. Pablo lo juzgó. Ahora, tenemos que entender bien que el juicio que nosotros tenemos que hacer siempre tiene que ser influenciado por el amor. Aunque nosotros vemos la forma en que Pablo lo juzgó, había amor detrás del juzgamiento de Pablo, porque la intención de entregarlo a Satanás era para que Satanás le diera una buena sacudida, sufriera todo lo que tendría que sufrir por causa de ese pecado aberrante que estaba haciendo, pero la intención de Pablo en el fondo era que pudiera salvarse. Se ve que Pablo tenía conocimiento de que era alguien que realmente era un instrumento útil dentro de la iglesia, por eso dice que tenía la posibilidad de salvarse, pero hizo un juicio enfocado en el amor. Bueno, lo entrego a Satanás, que Satanás haga con él lo que quiera, pero bueno, el día que esté delante del Señor pueda recibir salvación. Vemos que lo que hizo Pablo fue sumamente fructífero, fructífero, porque ahora vamos a ver en 2 Corintios que esa persona logró arrepentirse. El problema que hay hoy es que con este hecho de que nosotros no estamos en las condiciones de juzgar, tenemos a un montón de personas que perdieron la sensibilidad espiritual y fornicando y adulterando y masturbándose
están evangelizando, están cantando en la alabanza, están tocando los instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad espiritual por el hecho, no, yo no soy quien para juzgarlo, yo no soy quien para juzgarlo. Si fuera mi caso, yo lo juzgaría. ¿Por qué? Y porque yo sé que el Señor me trató y sé de dónde me sacó. Y estoy en la condición de juzgar a un fornicario, un adúltero o a alguien que se masturba. Yo tomaría una decisión diferente. No sé si como la de Pablo de entregarlo a Satanás, pero sí también depende de cuál sea el caso. En este caso es algo violento. Otro puede estar fornicando con una mujer del mundo. Bueno, no tiene la misma dimensión de ¿cómo puedo decir? De dolor para Dios, ¿eh? Porque para Dios esto es dolorosísimo. Está con el mundo, claro que es doloroso para Dios, porque todo pecado a Dios le duele en el corazón, como hoy leíamos a la mañana en Génesis cuando estábamos en el culto en la iglesia. Este, pero esto era gravísimo y Pablo lo juzgó. Entonces, lo que está pasando hoy con el hecho de que, y no, yo no estoy en la condición de juzgar, está pasando eso, que la gente está perdiendo la sensibilidad, el temor de Dios, ¿eh? Y en fornicación, y en adulterio, y en masturbación, están haciendo las cosas de la iglesia como si no pasara nada, ¿eh? Y eso se está volviendo gravísimo porque la iglesia se está degenerando. Un poco de levadura leuda toda la masa. Después lo pueden seguir leyendo acá en Primera de Corintios, yo no me quiero extender demasiado porque el mensaje está enfocado en otra cosa. Pero un poco de levadura leuda la masa. Por eso, cuando el Señor dice que si miraste a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón, mejor sacate el ojo, sacate una mano. No está hablando de una persona específica, no está hablando de un ser humano único, sino que está hablando como el cuerpo de Cristo. Porque esa persona que está fornicando, que está haciendo mal las cosas dentro de la iglesia, puede ser tu ojo, pero si tú no lo arrancás, después eso va a consumir a todo el cuerpo, eso se dispersa por todo el cuerpo. Si nosotros tenemos un malestar en la mano, ¿m? Y en nuestra mano corre peligro de que si no me la saco, me contamina todo el cuerpo, y yo la mano la tengo que sacar, o mi ojo lo tengo que arrancar, aunque sea mi hijo, aunque sea mi madre, aunque sea mi padre, aunque sea mi amigo, aunque sea mi vecino, aunque sea quien sea, yo lo tengo que sacar del cuerpo de Cristo, porque si lo dejo ahí, ese quiste va a enfermar todo el cuerpo. Entonces, tenemos que tener sabiduría para interpretar cada palabra de Dios, porque si no, ¿qué dice? Si no, todo tu cuerpo va a ser arrojado al infierno. ¿Por qué? Porque se contamina, hermano, se contamina, se empieza a pasar de uno a otro. ¿Por qué? Porque ese virus está metido en el cuerpo. Lo que pasa, el problema que tenemos nosotros generalmente es que nos independizamos, y eso es gravísimo, porque acá no se trata de independizarse, somos todos parte del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces, para que Jesucristo esté feliz, para que Jesucristo esté gozoso, cada uno de nosotros debemos hacer las cosas bien dentro del reino. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione bien, correctamente y podamos expandir la bendición. Ahora, vemos en Segunda de Corintios que dice lo siguiente, para que entendamos que la corrección de Pablo fue totalmente eficiente, porque no solamente este hombre fue sacudido por Satanás, pero lo pudo recuperar para seguir usándolo en la obra. Eso es lo importante. Se ve que era muy bueno y mucha de la gente estaba acongojada por lo que había pasado, estaba entristecida por lo que había pasado con este, porque sería un buen miembro. Dice, pero si alguno, segunda de Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Acá Pablo lo está diciendo, ¿eh? Lo que hizo este hombre no fue un sufrimiento solamente para Pablo, el que está integrado al cuerpo de Cristo y lo tiene que haber sufrido, ¿eh? Porque somos todos un cuerpo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Excelente, lo hizo reflexionar, ¿eh? Lo hizo buscar de Dios y llegó al momento de que se entristeció por la gravedad de lo que había cometido delante de Dios. Pero si uno no corrige, si uno no juzga, hermano, pierden toda sensibilidad. Hermano, están cantando en la alabanza, parece una alegría tremenda y están en tremenda fornicación y adulterio, una situación extremadamente grave. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, Pablo lo corrigió con amor, entonces ahora quiere que nuevamente lo recuperen con amor. Porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis,
yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué hizo Pablo? A través de esa corrección, que puede parecer, algunos dicen lo entregó a la muerte, algunos dijo lo maldijo. No, no, no lo maldijo ni lo entregó a la muerte. Lo entregó a Satanás para que Satanás lo zarandeara. Ahí Dios, cómo quería que Satanás obrara con él. Si lo tenía Satanás, si el Señor autorizaba a Satanás que lo matara, bueno, la intención de Pablo con el amor de Cristo era que esa persona recibiera salvación eterna. Entonces, tenemos que saber interpretar la Biblia. ¿Qué significa juzgar? ¿Cómo tenemos que juzgar? ¿Y por qué debemos juzgar? Entonces ahora sí, nos vamos a ir a Mateo. 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 Acá vamos a empezar a analizar un poquito la situación. Mateo 7.1. ¿Qué dice Mateo 7.1? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Y la verdad, cada vez que leo este versículo, me vienen ganas de arrepentirme. Porque sí, porque muchas veces nosotros podemos estar juzgando a través de un juicio personal, de algo que nosotros consideramos que debería ser de cierta manera. No juzguéis para que no seas juzgados. ¿Qué significa esto? Que yo no me vaya a poner en el lugar de Dios y yo considere que tengo que hacer un juicio sobre tal persona de acuerdo a lo que yo considero que es bueno. No juzguéis para no ser juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Y con la medida que medís, os será medido. Y la verdad, pensando en esto, yo digo, pobres los abogados del mundo, que están todo el día decretando juicios sobre las personas sin tener entendimiento del mundo espiritual, de por qué las personas actúan de cierta manera, y ahí están hasta condenando, ¿no? Porque, bueno, deciden la condena, algunos le condenan hasta le quitan la vida, ¿eh? Pero esto es gravísimo. O sea, ni tú ni yo podemos estar juzgando a nadie por nuestro propio juicio. ¿Por qué? Porque con ese juicio que nosotros vamos a juzgar a esa persona, y el Señor nos va a juzgar a nosotros. Y ese juicio que estamos haciendo nosotros, fuera de la voluntad de Dios, poniéndonos en el lugar de Dios, lo estamos haciendo a través de qué? De una influencia diabólica. Porque lo que no es de Dios es del diablo. Si yo no estoy juzgando a través de la voluntad de Dios, estoy juzgando a través de la voluntad del diablo. El diablo me tiene engañado y me hace creer que yo estoy en la condición de hacer ese juicio. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo después? Y no me va a dejar cumplir con lo que le dije al otro que debería hacer porque es lo correcto. Espero estar siendo claro. No sé, por ejemplo, esto te está pasando con tu marido porque lo trataste de tal manera y lo tenías que haber tratado de otra. Y capaz que ni siquiera está casado. Y capaz que ni siquiera está casado. Bueno, mañana si te casás, ese va a ser el juicio con el que el Señor te va a juzgar. Mañana cuando te cases con tu marido, sin saber que tu marido viene a tu casita con ciertos demonios que tú lo tenés que aprender a controlar, si querés llevar una vida en paz con él, a no ser que escuches después el mensaje que hice hoy del abismo y te encuentres con Jesucristo y haga un milagro extraordinario como hizo con el Gadareno, que teniendo 2000 demonios lo dejó impecable, volvió a su lucidez. Por eso les recomiendo después escuchar el mensaje de hoy a la mañana, o mejor dicho, que lo hice ayer a la noche en la iglesia de Venezuela y hoy a la mañana lo volví a repetir en la iglesia de La Teja. Entonces, a no ser que tengas la bendición de que te encuentres con Jesucristo y logre automáticamente eliminarte todos los demonios en una reprendida, y tenés que tener cuidado, porque cuando te juntes con ese hombre, vos vas a tener tus demonios, él va a tener los de él, ¿me entendés? Entonces, eso que le dijiste a la otra persona, como muy fácil de hacer, como decretando un juicio, esto te pasa porque no hiciste esto, no hiciste lo otro, y vos mañana lo vas a tener que hacer con tu marido. ¿Por qué? Y porque esa es la medida que tú decidiste poner para que después el Señor te mida.
¿Mm? ¿Para qué? Pues si lo podés cumplir no vas a tener problema con el Señor. El problema es que no lo vas a poder cumplir porque el diablo lo hizo para burlarse de ti y que te pongas en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Por ejemplo, porque también como creyentes dentro de la palabra de Dios, y deberíamos estar en la condición de que de poder decir algunas cosas, poner algunas medidas que deberían estar dentro de los parámetros bíblicos porque tenemos la personalidad de Jesucristo. La Biblia dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia dice día y noche. Medita día y noche. En mi caso, yo transmito esa palabra, ¿por qué? Porque es una palabra que está en la Biblia. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Pero si te tengo que poner una medida, como varias veces lo he hecho, yo siempre digo, yo crecí versículo a versículo. Entonces, la medida que te puedo poner, que después es con la que Dios me va a juzgar a mí, es que yo te dije que tenés que crecer versículo a versículo. Esa es la medida que yo puse, es una medida que yo me puse, pero me la puse que en base al convencimiento que tengo de la palabra, de que sé que tengo que meditar día y noche. Pero, por lo menos para incentivarte, para provocarte y para soltarte algo con poder, porque esto te lo estoy soltando con poder, porque, y porque yo prácticamente en realidad todos los días tengo un encuentro con la palabra de Dios. Pero, generalmente hago una meditación que le paso a todos los miembros, porque realmente como pastor me siento en esa responsabilidad y quiero ser utilizado como instrumento útil, aunque sea en algo durante el día, saber que estoy en la voluntad de Dios tratando de ayudar a un hermano para que crezca en su fe y se desarrolle espiritualmente. Entonces, sí, eso te lo pongo como medida. Jesucristo dijo, ni una hora pudiste orar. O sea, Jesucristo está poniendo una medida y esa medida, todos nosotros la deberíamos acatar. Porque Jesucristo soltó una medida, ¿para qué? Para no caer en tentación. O sea, lo que Jesús está diciendo claramente es que el que no ora una hora, y está hablando de orar una hora, no de presentarte una hora delante de Dios, o de dormirte los primeros 15 minutos, después orar 10 minutos y después dormirte el resto de la oración. No, estaba hablando de orar una hora. Para algunos orar una hora puede ser estar 2 o 3 horas delante de la presencia de Dios, cuando se deciden despertarse y orar de verdad. Pero Jesucristo puso una medida. Ni una hora pudiste orar para no caer en tentación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios y ponerle una medida o hacer un juicio sobre alguien que después yo no estoy haciendo, porque en realidad me estoy poniendo en un grave problema con Dios. Y lo que te vuelvo a repetir, que si no está influenciado por el Espíritu Santo, el que me influenció para decir eso y poner esa medida es el diablo. Es el diablo. ¿Para qué? Y para burlarse de mí, para ponerme ataduras. Nosotros no sabemos cuántas ataduras podemos tener a través de muchos juicios y muchas medidas que le hemos puesto a muchas personas. Por eso, bueno, yo siempre digo, cada vez que leo este versículo, paso por acá, digo, Señor, me arrepiento, perdóname. Y creo que cada uno de nosotros, si somos conscientes, porque cuántas veces en el día, y a veces, escúcheme bien, a veces el juicio no lo decimos con nuestra boca, a veces nuestro juicio lo decretamos con el corazón. Yo en su lugar haría tal cosa, yo en su lugar diría tal cosa. Estás decretando un juicio, te estás poniendo una medida que después el Señor te la va a reclamar. Entonces, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, esto es tremendo, porque uno a veces discierne, ¿no? Y si vas creciendo espiritualmente, vas teniendo mayor conocimiento y podés interpretar mejor las cosas que pasan en tu entorno. Por eso le tenemos que pedir a Dios discernimiento, discernimiento de las palabras que habla la gente, discernimiento de las actitudes que tiene, para nosotros poder identificar si es o no un hijo de Dios, si merece que lo escuche o no merece que lo escuche. Como les vengo diciendo, no todo el mundo habla de parte de Dios, no todo el mundo le usa la boca al Espíritu Santo, entonces yo tengo que discernir. Dice, pero generalmente, la gente que quiere sacar a veces la paja de un ojo del hermano,
es el que tiene la viga más grande. En eso que te quiere sacar la paja es donde tiene la viga más grande. Normalmente me he dado cuenta que pasa eso. Pero ¿cómo puede decir eso, si realmente ni siquiera, entonces ni siquiera se conoce? Y ahí es donde trabaja el diablo, ¿no? Ahí es donde trabaja el diablo, ahí donde viene la burla del diablo, ahí donde hace que el Padre se enoje con nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a otro que haga algo que nosotros mismos no lo estamos haciendo. Que nosotros mismos no lo estamos haciendo. Y vos tendrías que orar todos los días. Vos tendrías que orar todos los días. Y no estás orando. Y vos le estás exigiendo al otro. ¿Cuántas veces saliste a evangelizar? Y no, para ser un creyente tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que servir de tal manera en la iglesia, tenemos que tener cierto comportamiento. Y yo te pregunto, ¿y vos tenés ese comportamiento en realidad? ¿Tenés ese comportamiento que le dijiste a la gente que tenés que orar y vos ni aparecés en la oración de la mañana? ¿Cuántas veces le dijiste a la gente que tenía que orar y vos no aparecés en la oración de la mañana? Eso es gravísimo. Vamos a ver más adelante que los que actúan de esa manera no entrarán al reino de los cielos. Por eso es una gravedad. Nosotros tenemos que tener conciencia, de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Van a dar cuenta en el día del juicio. Yo veo que hay gente que habla y habla y habla y habla. Hermano, tenés que tener conciencia de cada palabrita que dijiste, tiene un significado espiritual. No es una palabra ociosa. El Señor le llama palabra ociosa a las palabras que no afectan para bien en el reino de Dios. A eso el Señor le llama palabra ociosa. Pero todas las palabras tienen poder. Lo que hablamos en el mensaje pasado, todo tiene poder, porque Dios es todopoderoso. Y tanto la palabra de un mundano como la palabra de un hijo de Dios tiene poder para contaminarte y hacer que te conviertas a lo que Él quiere. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. No es hablar por hablar durante todo el día. Uno debería hablar de acuerdo a la oración que tiene. Por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje y tengo que tener la oración suficiente para saber que durante todo ese mensaje el Señor me va a estar influenciando con su espíritu para transmitir la palabra. De repente uno quiere predicar 2 horas y ora 15 minutos. Y hermano, ¿cuántas palabras vas a decir fuera de la voluntad de Dios que van a salir de tu propio corazón, de tu propia mente contaminada y transmitiéndolo y a veces hasta de un púlpito? Hermano, es un peligro. Es un peligro. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y escúcheme bien, porque por lo que dice acá, y supuestamente los dos tienen el Espíritu Santo. Por eso tenemos que salir de la confusión, de que nosotros tenemos que tener dos particularidades: la naturaleza del Señor y la personalidad, porque el Espíritu Santo me da la naturaleza, pero la palabra de Dios me da la personalidad. Y si no están las dos trabajando en conjunto, igual el diablo sigue obrando. El diablo usa grandemente a mucha gente que recibió el Espíritu Santo, y el diablo usa grandemente a mucha gente que tiene conocimiento de la palabra y no recibió el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado porque el verbo es el complemento de la palabra con el Espíritu. Ahí sí actúa el verbo, ahí sí sale el poder de Dios de nuestras bocas. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? A ver, volvemos a repetir. Le querés sacar la pajita a tu hermano y delante de ti hay una viga. O sea, esto es tremendo, ¿no? Porque como el Señor va dimensionando en la gravedad que nos encontramos, cuando no tenemos comunión con Dios para poder identificar los errores que nosotros mismos estamos cometiendo. Nosotros mismos estamos cometiendo. Y queremos corregir, queremos educar, queremos supuestamente decirle a las otras personas lo que tienen que hacer. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y acá donde me quiero enfocar, hipócrita. Nosotros ya sabemos lo que es un hipócrita. Una persona que habla una cosa en el corazón o siente una cosa en el corazón y dice otra con la boca. Eso es un hipócrita. Es una persona que realmente no tiene un matrimonio idóneo. Y cuando hablo del matrimonio idóneo, ustedes ya saben muy bien, es un espíritu con un alma idónea. El Padre habla con tu espíritu medita la palabra y tu alma para vivir, para transferirse en el cuerpo, usa de lo que hay en el corazón por la meditación del espíritu. Eso es una persona íntegra. Un hipócrita es todo lo contrario. El espíritu tiene una convicción, el alma hace otra totalmente contraria. Y en la carne se refleja ¿qué? La manifestación del diablo. Glorificás al diablo en la tierra. En vez de glorificar a Dios en la tierra, estás glorificando al diablo en la tierra. Pero ¿cuál es el deseo del Señor? ¿Que juzguemos o que no juzguemos? Y claro que el Señor quiere que juzguemos. El Señor quiere que nos saquemos la viga para poder sacar la paja, porque alguien tiene que ayudar al otro hermano a crecer. Y si no, ¿cómo crecemos?
¿Eh? ¿Cómo nos desarrollamos espiritualmente? Entonces, la intención del Señor es que tengamos un justo juicio. Y un justo juicio, ¿cómo me puedo sacar la viga? Conociendo la palabra de Dios. ¿M? Porque la viga significa no tengo la palabra de Dios. Y puedo ver en mi hermano el error que está cometiendo ante el mismo Dios. Entonces, sacarme la viga significa tener conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor me empiece a influenciar y a través de su enseñanza yo poder educar a otro, pero después de una enseñanza que yo ya aprendí a vivirla. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, esto es lo que el Señor quiere, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Tenemos que juzgar? Sí, tenemos que juzgar. ¿Cómo tenemos que juzgar? En la voluntad de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios y por el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces ahí yo puedo juzgar. Por eso vuelvo a repetir, el Señor trató conmigo, me hizo entender de la gravedad de mi pecado de fornicación, entendí, me arrepentí, me lavé con la sangre de Cristo y desde el momento que guardé la palabra, porque hermanos, miraste una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón, mejor sacate el ojo, cortate la mano para que no vayas al infierno. ¡Qué locura! A mí esa palabra me marcó, me marcó. Pero ¿qué pasa? Tampoco es que obedezco esa palabra porque el Señor me está diciendo, hay un infierno que te está esperando. Lo que pasa es que yo entendí la gravedad, lo endemoniado que estaba y cómo Jesucristo a través de su amor y su misericordia me libró de esa atadura. Porque antes yo no me daba cuenta, yo lo veía como algo normal. Fornicar, adulterar, como decía hoy a la mañana, vivía por las mujeres, trabajaba, comía, iba al gimnasio, me compraba ropa, todo por las mujeres, enfermo sexual, sinceramente. Tremenda viga delante de mis ojos. Entonces, ¿cómo le voy a venir a uno de la iglesia a decirle, "Oh, no adulteres, no forniques, no te masturbes"? Soy un hipócrita. Pero ahora, con la transformación interna que tengo, y ya llevo 25 años en el Evangelio, y gracias a Dios ni las nalgas le miro a una mujer, porque si no ya sé que tengo concupiscencia de Dios en mi corazón, siempre lo digo, si vos hiciste así, siendo cristiano, y algo está mal adentro tuyo, hay una concupiscencia en cualquier momento, eso va a reventar. Entonces, ¿estás sano cuando qué? Cuando realmente venciste todas esas cosas. Entonces, ahora sí yo estoy en la condición de poder decirle a cualquier fornicario, a cualquier adúltero, hermano, eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque lo estoy viviendo con mi propia vida. Entonces, eso se trata de poder juzgar. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Permiso. Ahora yo les pregunto a ustedes, si el Señor dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿uno no tiene que hacer un juicio? ¿Uno no decretó un juicio? ¿No tuvo que decir, este es un perro o este es un cerdo? Eso es un juicio. Si yo reconozco en alguien que hay un perro y que hay un cerdo, estoy haciendo un juicio, pero un juicio en base a los valores de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy en la condición de identificar qué es un perro y qué es un cerdo? Y porque si me dice que no des lo santo a los perros, significa que yo tengo lo santo. Y lo santo viene de Dios. Entonces, si tengo algo santo dentro de mí, es porque pasé tiempo en la presencia de mi Padre Celestial y Él me transformó el corazón, me renovó los pensamientos en Cristo. Por eso el Padre me considera santo. ¿Qué es no darle lo santo a los perros? Y, por ejemplo, vamos al caso este porque es lo más grave que yo veo en este momento en la iglesia, la fornicación. Si vos le dijiste a uno, mirá, no forniques porque al Señor no le agrada, mirá lo que dice la palabra, miraste la mujer, no forniques, y un montón de pasajes, porque todo lo que está relacionado con la fornicación, el Pablo dice, ni habléis, ni comáis, son herederos del infierno, o sea, todo lo que está relacionado con la fornicación, el adulterio, todo está relacionado con el infierno. Es más, te digo, los fornicarios son los peores enemigos de Dios, los peores enemigos, porque el fornicario trae otro demonio para meter dentro del cuerpo de Cristo. O sea, uno lo mira como algo individual, pero no, somos un cuerpo, no te podés ver individualizado. Entonces, cuando vos te pusiste a fornicar, estás haciendo que un demonio se meta para adentro del cuerpo. Gravísimo, gravísimo, una mujer llena del Espíritu Santo, buscando meterse con un hombre del mundo.
Tremendo, tremendo, cuando queda embarazada la mujer. Embarazada de un hijo del diablo. A ver, embarazada de un hijo del diablo. La gente ni sabe qué es sufrimiento. Hermano, eso de que no, yo lo traigo a la iglesia, se va a convertir. Yo he visto más a la gente que se termina yendo de la iglesia porque se la llevó el diablo, a aquellos que pudieron convertirlo. Te estoy sincero. Por algo el Señor dice, no unáis en yugo desigual. No unáis, no unáis. ¿Qué significa? Y estás arriesgando tu vida. Hacé lo que tú quieras, pero en definitiva ya arrancaste con una desobediencia, porque si el Señor te dice, no unáis en yugo desigual, y vos lo haces, y hermano, estás arrancando mal, con ya el riesgo grande de que pierdas la relación con Dios. ¿Por qué? Porque estás actuando en desobediencia. ¿Cómo el Señor va a bendecir una desobediencia? Entonces tenemos que tener tremendo cuidado con esto, tremendo. Entonces, ¿qué es no darle la santa a los perros? Y a uno que le dijiste, mirá que el Señor no deja. Bueno, está, se arrepiente, como siempre digo, un arrepentimiento sin conversión, una pausa en el pecado. ¿Eh? Está, sí, pastor, tenés razón, me arrepiento de haberme acostado con Juan. Perfecto, pero no se arrepintió de la fornicación. Entonces después viene otra vez y dice, ay, pastor, prediqué, forniqué con Alberto. Pero entonces otra vez vos le tenés que dar lo santo. ¿Eh? Entonces, y después no le dé lo santo a los perros. Llega un momento que tenés que decir hasta acá nomás. Tenés que discernir, ahí tenés que hacer un juicio. Es un perro, ¿eh? O es una perra. ¿Eh? Ya no tenés que hablarle más. Y lo mismo las perlas. ¿Qué son las perlas? Y las perlas son las revelaciones divinas que uno recibe de Dios. ¿Eh? Entonces dice, no se lo des a la gente que son como cerdos. Entonces, tengo que hacer un juicio para decir, pa, este es un cerdo. ¿Eh? Porque cada vez que le doy una perla, en vez de valorarla, y ajustarse a lo que esa perla dice para que tenga una vida feliz, hace todo lo contrario. Se vuelve a revolcar en el chiquero, vive metido en el mundo, en la mugre. Entonces, claro, ¿pero qué significa esto? Y tengo que juzgar. Y si no, ¿cómo puedo saber que es un perro y es un cerdo? Entonces, no es que el Señor no quiere que juzguemos. El Señor está deseando que haya gente que pueda juzgar, pero juzgar que de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a nuestro propio juicio. No ponerme yo en el lugar de Dios. No yo decir de qué manera la gente tiene que actuar o qué medida debe tomar. Porque eso es la atadura que yo me estoy poniendo para que mañana el Señor me juzgue a mí. Entonces, Juan 5:30. Espero estar siendo claro con el mensaje de esta noche, hermanos, y que le pueda ser de bendición. Juan 5:30 dice lo siguiente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando el Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús juzgaba, Jesús juzgaba, pero juzgaba de acuerdo a qué? Y de acuerdo a la voluntad de su Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Jesús incapaz de él tomar una decisión de juicio sobre una persona o ponerle una medida a una persona. Imagínese que en cierta medida la humildad de Jesucristo de decir, ni una hora pudiste orar para no caer en tentación. Estoy seguro que Jesucristo podría decir, bueno, tienen que orar 5 horas, tienen que orar 7 horas, porque creo que Jesucristo lo haría y prácticamente a diario, porque él pasaba toda la noche orando. Pero Jesucristo humildemente decía, ni una hora siquiera pudiste orar para no caer en tentación, cuando la Biblia claramente dice, orá sin cesar. Orá. Pablo es admirable, orá sin cesar. Realmente admirable lo que Pablo enseña en su palabra, ¿no? Porque pero bueno, vamos al caso. Pablo ya estaba ¿qué? Lleno de la presencia de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces entiendo que Pablo puede haber dicho eso y esto es realmente lo que Jesucristo hacía. Orá sin cesar, porque vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento fue hecho, toda la Biblia es por inspiración de Dios, pero el Antiguo Testamento fue por la influencia divina. El Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los reyes y sobre sus siervos, y ellos transmitían, escribían la palabra de Dios, pero era por influencia. Pero a partir del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se tiene que haber escrito por la gracia. Nadie podía escribir algo, dejar algo escrito ahí, que no fuera porque ya tiene a Jesucristo dentro de él manejándole el corazón. Entonces, cuando Pablo dice orá sin cesar, ¿quién lo estaba diciendo? Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque después que tenemos el Espíritu Santo, y lo deberíamos hacer, porque cuanto más tiempo nosotros estamos en comunión con Dios, menos riesgos tenemos de que el diablo se meta y empiece a meter sus maquinaciones en nuestro corazón. ¿Para qué? Para desviarnos y robarnos la bendición.
Entonces, no puedo, Jesucristo sabía muy bien que somos el fruto 100% de una programación. Estamos en este mundo para tener la personalidad del Padre. Por eso yo veo que la gente está muy engañada y no está enfocada realmente en por qué en este momento está asistiendo, ¿eh? Y sigue con su vida mundana, ¿eh? Amantes del mundo, preocupados por quién se va a casar, qué hijo va a tener, dónde va a vivir, qué casa se va a comprar, qué empresa va a tener, totalmente alejado de lo que debería ser la voluntad de Dios, que es que preocuparnos constantemente de saber si estamos o no adquiriendo más la personalidad de nuestro Padre. Y te digo una cosa, si vos no estás en la condición de juzgar a nadie, eso significa que tú no tenés nada de la personalidad de Dios. Clarito. Si tú no estás en la condición de juzgar a nadie, significa que del Padre tú no tenés nada. ¿M? No puedo yo hacer nada por mí mismo. No, porque soy fruto de una programación. Según oigo, así juzgo. ¿M? Lo que mi padre me dice que diga, digo. Lo que mi padre me dice que haga, hago. ¿Eh? Por eso vuelvo siempre a decir, es un loco espiritual el que te dice que es cristiano y no vive del pan de cada día. ¿M? Que no se presenta a la mañana delante del Padre Celestial para pedirle el pan de cada día. ¿Qué hiciste? Viviste del pan del diablo. En realidad, de las piedras que te da el diablo. ¿M? Porque si el Padre le pide pan, no le va a dar una piedra. Entonces, cuando nosotros no le pedimos el pan al Padre, aunque nos creamos creyentes, aunque parece que sale la palabra de Dios de nuestra boca, son piedras. Piedras que lastiman, piedras que están fuera del objetivo de Dios. Pero bueno, como dije al principio, el que tenga oído para oír, que oiga. Puedo ya- no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Eh? ¿Juzgaba a Jesucristo? Y claro que juzgaba. Y claro, alguien tiene que juzgar. Y si no juzga, ¿cómo la gente va a crecer? ¿Cómo la gente va a saber lo que está haciendo mal? ¿Cómo la gente va a saber qué comportamiento tiene que tener delante de Dios? Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Eh? No Jesucristo ponía un juicio personal ni ponía una medida personal. ¿Eh? Todo lo hacía en base a qué? En base a la función del conocimiento, de la revelación, de la gracia que tenía de su Padre en el corazón. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vuelvo a repetir, hermanos, el que no puede juzgar está en una situación extremadamente grave, porque significa que no tiene nada de comunión con el Padre Celestial, no tiene nada de su personalidad. La palabra de Dios no lo mueve, porque en algo, uno, y más, por eso, hermanos, los cargos son tremendos, porque un diácono y una diaconisa debería ser el testimonio vivo de Jesucristo. ¿Eh? ¿Para qué? Y para poder justamente juzgar. Para eso el Señor te dio un cargo, porque considera que tú estás en la condición, para que, y para juzgar, sino para qué el Señor te va a dar el cargo. El Señor te da una autoridad porque sabe que vas a usar esa autoridad para el crecimiento del reino de los cielos. ¿Qué dice 8:16? Y si yo juzgo, sigue hablando Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, cuando uno, ¿en qué momento uno puede juzgar? Cuando se hizo uno con el Padre, cuando la personalidad del Padre le tomó el corazón y le controla la mente. Entonces, son uno, pero es el Padre actuando a través de nosotros. ¿Eh? Si no crees por lo que hablo, decía Jesús, cree por las mismas obras. ¿Eh? Todo lo que yo hablo y todo lo que hago está influenciado por el Padre. Yo y el Padre somos uno y ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros los que estamos acá escuchando esta palabra. ¿Eh? Poder decir lo que dice Jesús. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Mm? Entonces, vamos a Mateo 5:6. Mateo 5:6. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia, porque ellos que serán saciados. ¿Mm? Y vuelvo a repetir, ¿por qué tú deberías estar sentado ahí? Para que hoy el Señor use al pastor Eliseo y me diga qué cosa mala estoy haciendo.
Tú no deberías estar sentado ahí esperando que en esta noche, ay, que el pastor a la noche después que termine de predicar, ore por los enfermos y me sane. Que me ayude a salir de la liberación porque hay un demonio que me está atormentando. Porque quiero que el pastor ore para que mi hijo venga a los caminos de Cristo. No, hermano, no estás en la iglesia, no estás sentado en ese lugar para que esas cosas ocurran contigo. Esas son añadiduras, esas son bendiciones que sí que el Señor te puede dar. Pero el objetivo de que tú estés sentado ahí es que el Señor te siga sacando la mugre que tenés adentro. Que el Señor te diga, sos una prostituta, sos un drogadicto, sos un alcohólico, sos un violador, sos un asesino. Que el Señor te revele que estás haciendo mal. ¿Para qué? Y para que tu vida pueda ser transformada y cambiada ahora, ¿m? Que tenés tiempo de arrepentirte, que tenés tiempo de acceder a la sangre del Jesucristo. Por eso dice, bienaventurado, bienaventurado el que ahora está abierto para que la palabra lo trate, porque más tarde o más temprano la palabra te va a tratar. El tema que ahora la palabra de Dios te está tratando con amor, con misericordia, para que tú entiendas tu error, para que te arrepientas. Entonces, bienaventurado el que viene a la casa de Dios con ese deseo de ser juzgado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque cuando una palabra de Dios toca tu corazón, te da entendimiento, comés la palabra de Dios, la digerís, y normalmente uno después que come le viene sed, le vienen ganas de tomar agua. Bueno, acá el ejemplo es que cuando la palabra de Dios te alimenta, cuando la palabra de Dios te alimenta y tú sabes que tenés que acceder a la sangre de Jesucristo, ¿para qué? Para que te limpie, para que te purifique. Ahora es el momento de que el Señor me diga que estoy haciendo mal. Por eso David, muy inteligente, escudriña mi corazón y pruébame y ve si hay en mí algún designio de maldad, escudriña cada uno de mis pensamientos, lo profundo de mi corazón, porque yo quiero saber ahora que estoy haciendo mal. Yo cuando voy delante del apóstol, y yo quiero que que el apóstol me esté marcando que estoy haciendo mal ahora porque tengo la posibilidad de arrepentirme, de restablecer mi relación con Dios, de sacarme un juicio más que tengo pendiente con el Señor, de sacarme más de la personalidad del diablo, porque lo que hace cada palabra es tratarme para sacarme una personalidad que estoy teniendo del diablo, me estoy desligando de la obra de Satanás. Entonces, Juan 6:53, ¿qué dice el Señor Jesús? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dice Jesús? El que no come mi carne. ¿Qué significa esto? Que el verdadero cambio, la verdadera transformación, se ve en el cuerpo de la persona. Se ve en el cuerpo de la persona. Eso es lo que realmente revela si tiene o no la personalidad del Padre. Me viste a mí, lo viste al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que lo que yo hablo y lo que yo hago es el Padre haciendo las obras a través de mí? Entonces, ¿en dónde se tiene que ver la manifestación de Dios? En tu carne. Por eso, el que no come, de cierto te digo, que el que no come mi carne, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En la autoridad, en ese líder al cual estoy siguiendo, es mirar de qué manera él está actuando, de qué manera él está hablando, de qué manera gesticula, de qué manera, qué costumbres tiene, ¿para qué? Y para yo identificar qué estoy haciendo mal delante de Dios. ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo fui creciendo yo durante estos 20 y pico de años? Y mirando lo que hacía el apóstol. Y en realidad yo creo que si tú me ves ministrar a mí y vas a verme ministrar de la misma manera que lo hace el apóstol. Por ejemplo, hoy ministré a una señora que era sorda y le metí los dos dedos en la oreja y dije, fatá, como dice el apóstol, le meto los dedos en la boca. ¿Qué? Lo mismo. Y estoy seguro que mañana el Señor me usa para sanar a un paralítico que vino con la silla de ruedas. Y seguramente lo voy a hacer que agarre la silla, me voy a sentar en la silla y que me lleve por el escenario donde el Señor me usó para sanarlo. ¿Y por qué? Porque yo comí su carne. Entonces, ¿qué significa comer su carne? Identificar que cuando yo veo algo en él que yo no lo tengo, y significa que hay algo de la personalidad de Jesucristo que a mí me está faltando.
Eso significa. El que no come mi carne, el que no actúa de la misma manera que yo, el mismo que no habla de la misma manera que yo, que se expresa de la misma manera. Por eso Jesucristo es el prototipo a seguir. Es en quien nosotros nos debemos enfocar 100% para ver si estamos viviendo de acuerdo a como el Padre le agrada. Y esto dice Jesús, de cierto os digo. Por eso la responsabilidad, hermano, que tenemos los pastores, los profetas, los evangelistas, los ancianos, los diáconos, todo lo que tenemos cargo, la responsabilidad que tenemos que tener. ¿Cómo Pablo prácticamente se convirtió? Y porque vio la forma de morir de Esteban. Vio como Esteban sufría ser apedreado, y él decía, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Y eso fue lo que realmente choqueó, después que Pablo tuvo la visión con Jesucristo, y fue una de las cosas que más lo choqueó, la muerte de Esteban, en la cual en ese momento consentía, porque no sabía que tenía que comer de esa carne. Cuando entendió la gravedad de su pecado, y entendió lo que hizo Esteban, y después cuántas veces lo apedrearon a Pablo, cuántas veces lo azotaron, y Pablo no se defendía. ¿Por qué? Porque comió la carne de Esteban. Y Esteban era un diácono. Esteban era un diácono, no era ni un pastor, ni un profeta, ni evangelista, era un diácono. Entonces, de cierto os digo, hermanos, de cierto os digo, que el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, vuelvo a repetir, si yo veo que el apóstol está haciendo algo y yo no lo tengo en mi vida, eso me está faltando de Jesús. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque hay algo del diablo que me está deteniendo para que lo pueda expresar. Entonces, al ver cómo Él lo hace, yo me arrepiento. ¿Y qué va a pasar? Y voy a necesitar de la sangre. No hay un arrepentimiento totalmente completo sin sangre y sin conversión. Por eso cuando uno se arrepiente y usa sangre, se arrepiente y usa sangre, si no se convierte, está pisoteando la sangre de Cristo. Y la Biblia que dice, el que practica el pecado es del diablo, hermanos. La Biblia es perfecta, es perfecta. Entonces, de cierto te digo, que el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en vosotros. No tiene vida de Dios en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Jesús juzgaba, claro que juzgaba. Jesús no condenaba. Juan 8, Juan 8, vamos a Juan 8. Juan 8. Tenemos el caso de qué? De la mujer adúltera. ¿Mm? Mire, todos conocemos este pasaje, ¿no? Vamos a leerlo rápido. Vamos a leerlo rápido. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No es justamente el tema que voy a hablar ahora, pero nosotros tenemos que saber que muchas veces cuando la Biblia habla de una mujer, se está refiriendo a un alma. Entonces, trae a esta mujer en representación tanto de un hombre como de una mujer, porque en ese momento no solamente había que apedrear a la mujer, sino que también había que apedrear al hombre. Entonces el Señor pone muchas veces la palabra mujer para que entendamos que puede ser tanto hombre como mujer. Tanto el hombre como la mujer deberían ser apedreados cuando lo encontraban en el acto de adulterio. Y esto es lo que yo siempre digo, hermano, la gravedad de esto, porque todos los pecados de alguna manera se podrían cubrir con alguna sangre de algún animal, o la tórtola o el cabrito, pero la fornicación, hermano, y el adulterio era para matarlos, era para matarlos. Esa gravedad nosotros la tenemos que trasladar ahora, aunque existe el tiempo de la gracia. No es cuestión de estar practicando el pecado, porque Jesucristo dice, miraste, ya codiciaste, ya adulteraste en tu corazón. Y después que termine, porque eso lo dijo cuando subió al monte, y cuando baja del monte, ¿qué dice el Señor? El que oye estas palabras y las guarda es el que hizo su casita sobre la roca. Vienen viento, vienen lluvia, vienen ríos,
y la casa se mantiene. El que no escucha esta palabra es el que hizo la casa sobre la arena y que iba a ser destruida. ¿Eh? Y ahí es donde sale todo esto, donde Jesucristo enseña acerca de la fornicación y del adulterio, hermanito. Entonces tenemos que tener cuidado con esto de jugar, de reiterar, 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 Señor me perdona, Señor me perdona. ¿Estás seguro que el Señor te perdona, hermano? No te quiero poner una duda, pero yo me dirijo a lo que, me limito a lo que enseña la palabra. Me limito a lo que enseña la palabra. No agrego nada ni quito nada. Te digo tal cual lo que la palabra dice. Y eso después lo podés leer. Mateo 5, 6 y 7. Jesucristo sube al monte, da las enseñanzas y después baja del monte y dice lo de la casa sobre la roca o sobre la arena. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, matarla. Punto. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Vuelvo a repetir, no voy a hablar de este tema, pero es muy fácil saber lo que Jesucristo estaba escribiendo con el dedo. ¿Eh? Jesucristo estaba escribiendo la ley que estaban en las tablas que le dio a Moisés. Esas tablas que después pueden ver creo que está en, creo que es en Éxodo, que está, no me acuerdo exactamente, no quiero decir una cosa por otra, que dice que con el dedo de Dios fueron escritas las tablas que Moisés bajó. Entonces, Jesús estaba usando el mismo dedo que usó Dios para escribir en las tablas de Moisés, para escribir en la tierra y poner los mandamientos. Fui yo el que los escribí. Entonces le dijo, mira, mira lo que estoy escribiendo acá. Pero ellos no captaron. Más como decían, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo, para que vean que la misma letra con la que él estaba escribiendo ahí en la tierrita era la misma que estaba en las tablas. Y como insistieron en preguntarle, y Jesucristo escribiendo la misma letra, porque a ver, estamos hablando de los escribas eran perfectos en el conocimiento de la palabra, de las letras, de los tildes, de las comas, de todo, ¿no? Lo sabían toda la perfección. Entonces, si hubiesen visto lo que Jesucristo estaba haciendo con el dedito en la tierra, y se hubiesen metido menos en problemas de los que se metieron. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gente con el espíritu muerto, ¿cómo van a cumplir la ley de Dios? Imposible, imposible. Todos les acusó la conciencia. E inclinándose de nuevo hacia el dedo y siguió escribiendo en la tierra. Le siguió escribiendo como en la tablita de la ley. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los más viejos son los que tenían más pecado. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba al medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Usted sabe lo que significa vete y no peques más? La juzgó. Le dijo, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo es grave. ¿Mm? Podrían haberte apedreado si ahora la gracia no estuviera delante de ti para no condenarte. Yo no te condeno, ¿eh? Pero vete y no peques más. Y usan este versículo después de haber fornicado, después de 20 años entre la iglesia, 5 veces. Esto el Señor se lo está diciendo a una mujer que recién se encuentra con Él, es la primera vez, y le dice, vete y no peques más. El Señor la juzgó, el Señor no la condenó, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor ahora está usando la palabra con amor para darnos la posibilidad a nosotros de arrepentirnos. Ahora la palabra, el Señor la está usando con amor, pero esa misma palabra que hoy el Señor está usando con amor para hacerte entender tu pecado y te arrepientas y te pongas en coinonía con Él, es la misma palabra que mañana te va a condenar para tirarte al infierno, si no obedeciste. Juan 12:46, ¿qué dice? Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas. ¿Mm? Yo, la luz, he venido al mundo, si es para que no permanezcas en tinieblas, es para qué, para juzgar, para hacerte entender lo que estás haciendo mal. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso tenemos que entender bien cuál es la función de la palabra ahora, mientras tenemos el tiempo de arrepentirnos. La palabra en sí, la luz que manifiesta a Dios ahora, es una luz de misericordia. Es una luz que te ilumina para que tú entiendas tu pecado y te arrepientas. El tema es si el Señor te ilumina, te muestra tu pecado y tú seguís reiterando el pecado, ignorás su palabra. El Señor no vino a juzgarte. En este momento la palabra de Él es que para perdonarte y para salvarte. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Y volvemos al caso acá. La palabra es para guardarla, no en el intelecto, en el corazón. Porque hay mucha gente que sabe que no tiene que fornicar y fornicó. Sabe que no tiene que mentir y miente. Sabe que no tiene que robar y roba. Sabe que no tiene que drogarse y se droga. Y así un montón de cosas. Entonces, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Por eso, hermanos, siempre digo yo que el peor tormento del infierno no es el olor a podrido, no es los gusanos que te pueden entrar y salir por el cuerpo, no es que los demonios te pueden descuartizar. El peor tormento en el infierno es la palabra que el Señor te habló a través de la luz, a través del amor, para darte la posibilidad de que te arrepientas y tú la ignoraste. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Más claro, hermanos, imposible, imposible. Por eso nosotros tenemos, yo siempre digo, la gente debe ir al infierno con una palabra de amor. La actitud de Pablo de entregarlo a Satanás lo hizo con amor para ver si su espíritu se salvaba. Esa fue la intención de Pablo. Y como Pablo fue radical, fue tajante y fue influenciado por la presencia del Padre, hizo el efecto correcto. Este hombre entendió la gravedad, se entristeció, se arrepintió y tuvo la posibilidad de que el Señor todavía lo restablezca en esta vida y todavía pudiera seguir haciendo obras en beneficio del reino de Dios, porque imagínese el testimonio que tenía ese hombre. El testimonio que tenía ese hombre que fue entregado a Satanás, y el Señor en su misericordia igual lo restableció y lo perdonó porque hubo un verdadero arrepentimiento, hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿quién, hermanos, no puede juzgar? Aquel que no tiene nada de la personalidad del Padre. Es gravísimo si tú te encontrás en una situación de que no podés juzgar a nadie, de que a nadie le podés decir, tenés que orar, hermano. Tenés que meditar en la palabra, tenés que evangelizar, tenés que servir, tenés que sembrar. Hermanos, es gravísimo que no lo puedas hacer porque eso es lo más básico del evangelio. ¿Qué otra cosa más podés hacer? Significa que vos estás totalmente tomado por el diablo diciendo que sos un creyente. Lo que pasaba con los fariseos, los saduceos y los escribas. Pensaban que eran seguidores de Dios y eran los mayores instrumentos del diablo que llevaron a Jesucristo, ¿qué? A la muerte. A la muerte. Mateo 5:14. Escuche bien. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Yo la luz. ¿Para qué vino Jesucristo? Para que el que cree en él no permanezca en tinieblas. ¿Por qué? Porque él podía ahora juzgar con amor para que la gente se arrepienta. ¿Sabe qué dice Mateo 5:14?
Vosotros sois la luz del mundo. Hermano, qué presión. ¡Qué presión! Vosotros deberíamos, 10 años dentro de la iglesia, 15 años dentro de la iglesia, 20 años dentro de la iglesia. Y cuando Jesucristo le dice esto a sus discípulos, y máximo podrían estar 3 años con él, máximo, y esto lo dice casi en el comienzo, porque no fue muy tarde lo de la subida al monte. ¿M? Y el Señor ya le dice, vosotros sois la luz del mundo. Y tenés 30 años dentro de la iglesia y no tenés ni siquiera una lamparita de 10 watts. Hermano, qué peligro. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Por eso el Señor, vosotros sois la luz del mundo y los identifica como que como una ciudad, no le dice en este momento una casita. Una ciudad asentada en un monte, no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hermano, esta es tu función como hijo de Dios. Tú deberías poder juzgar, pero ¿juzgar en qué? En la palabra, en tener la personalidad del Padre y un juzgamiento por amor, un juzgamiento para que la gente se arrepienta, no un juzgamiento de condena y de mandarlo al infierno, no, un juzgamiento, después la palabra lo va a juzgar en el día postrero, si no la recibió, si no la aceptó, si la rechazó, si no la guardó, ese no es tu problema. La gente debe ir al infierno por una palabra de amor, por una palabra de amor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, tienen que comer tu carne, tienen que beber de la sangre de Jesucristo. Bueno, porque, bueno, está, aunque si vos tenés la carne de Jesucristo, tenés también la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor se enoja tanto a aquellos que entran al cielo reclamando, ¿por qué no juzga nuestra sangre? ¿Cómo va a ser tu sangre? Si supuestamente tenés a Jesucristo, no es tu sangre, es la sangre de mi hijo la que estaba dentro tuyo. Te mataron a ti, pero la sangre que fue derramada fue la de mi hijo, porque mi hijo ya tomó el control de tu cuerpo. Por eso hay que entender bien la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo Jesucristo glorificó al Padre? Con su cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? Padre, yo te he glorificado en la tierra, porque todo lo que hice con mi cuerpo fue manifestarte a ti. Entonces, ¿cuáles son tus buenas obras? Glorificar al Padre con tu cuerpo y que la gente pueda comer de lo que tú estás manifestando, demostrando, enseñando a través de tus comportamientos, tus actitudes, tus gestos, tus palabras. Ay, hermano. Entonces acá es donde nosotros, como líderes, tenemos que tener discernimiento espiritual. Cuando la gente viene a decirte algo de otra persona, ¿con qué intención viene a decirte las cosas? Ahí uno tiene que discernir. ¿Viene con la intención de que tú lo maltrates, lo maldigas, le hagas un daño? ¿O viene con la intención de decirte, tú que de repente tenés más luz que yo, más conocimiento de la palabra, estás más conectado con el Señor? Aconsejalo, dale la palabra, abrile el entendimiento para que se arrepienta. Por eso, hay dos formas de venir delante de una autoridad, para hablar de otra persona. Con un deseo condenatorio, de que actúes de una forma mala, con esa persona para destituirlo o que cambies tu forma de verlo y ya lo mires con un ojo torcido. O viene con la intención de decirte, pastor, la verdad, yo amo a mi hermano y veo que está haciendo esto y me gustaría, pastor, que usted de repente se acerque y le hable y le diga y le explique que eso está mal. Hermano, son dos actitudes diferentes. Una es en la luz de Dios y la otra es en las tinieblas del diablo. ¿Mm? El que le pide al pastor, el que tiene la viga, y viene al pastor a decirle que le saque la paja al hermano, cuando él tiene una viga. Mateo 5, 19 y 20. Mateo 5, 19 y 20. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A ver, acá todo se trata de qué? De transmitir la palabra de Dios. ¿M? Nosotros tenemos que olvidarnos de nuestra voluntad. Nosotros no existimos, no deberíamos existir. Y el que debería existir dentro de nosotros debería ser Jesucristo. Porque si no tenés a Jesús, tenés al diablo. Vos no existís. Sos un instrumento como soy yo. Lo único que el Señor nos dio la posibilidad de decidir quién nos va a programar ahora en este momento. Tenés que decidir entre el bien y el mal. ¿Vas a tener a Jesús en tu corazón o vas a tener al diablo? Pero muchos pueden haber puesto a Jesús, cometer un error. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, enseñaste algo y lo quebrantaste. ¿Pero qué? El Espíritu Santo te vuelve a ministrar, te ayuda a arrepentir, pero tu testimonio es medio dudoso, escabroso, porque me enseñó tal cosa y él lo hizo. Pero bueno, está, puede pasar una vez. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿m? ¿Y pequeños por qué? Porque en realidad nosotros, el único esfuerzo que tenemos que hacer es que entre Jesucristo adentro. ¿M? Ese es el esfuerzo, por eso que le dijo a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando. Ese sí, ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué? Meditar para meter Jesús adentro. Pero después que Jesús está adentro, hermano, Él hace las cosas. Nosotros somos como el viento, no sabemos ni a dónde vamos ni a dónde venimos, pero dejamos nuestro sonido. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, y muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque enseñaste algo que no lo cumpliste a rajatabla. No estaba realmente firme en tu personalidad. Será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o realmente que tenga realmente la transformación que Jesucristo echó raíces y adquirió la personalidad del Hijo de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y porque realmente es un buen testimonio que vos enseñes algo, que pidas algo, que pongas alguna medida en función de la palabra y la estés cumpliendo. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Enseñar cosas que ellos mismos no cumplían. Decir a la gente que haga cosas que ellos mismos no hacían. Ponerle medidas a la gente que ellos mismos no las cumplían. ¿Eh? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, pero en ti debería haber justicia. En ti debería haber justicia. Tú deberías estar en la condición de poder juzgar a alguien. Porque si no podés juzgar a alguien, estás en la misma condición que los fariseos. Era pura palabra, pero no hacían nada de lo que decían. Por eso Jesucristo que dijo, porque la doctrina era excelente, hermanos. Hagan todo lo que ellos hacen, pero no hagan lo que ellos dicen, porque dicen y no hacen. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, estas no son cosas que nosotros podemos tomar holgadamente. Nosotros deberíamos ser, de acuerdo al tiempo que llevamos con el Señor, deberíamos tener una intensidad de luz. Deberíamos ser la luz del mundo. Algunos una luz más pequeña, una luz más grande, depende del tiempo que estamos dentro del reino, pero todos deberíamos estar en la condición de juzgar algo. Porque si tú no podés juzgar absolutamente nada, es porque no tenés nada de la personalidad del Padre Celestial. Lo que tenemos que tener claro es que yo no puedo poner mi propio juicio, yo no puedo poner mi propia medida, yo no me puedo poner en el lugar de Dios. Yo tengo que recibir de arriba, yo tengo que limitarme a lo que me enseña la palabra, a lo que está acá explicado por el Señor Jesucristo y sus siervos escogidos, ¿no? Para vivir de acuerdo a lo que dice esto. Entonces yo estoy libre, no me puse ninguna medida y no me puse ningún juicio encima. El Señor me va a juzgar de acuerdo a su palabra que supuestamente ya la tengo dentro de mi corazón. Jesucristo me libera de todo juicio y de toda condena. Por eso ahora yo tengo que tener hambre y sed de justicia para que el Señor me marque todos mis errores, para tener la posibilidad de arrepentirme y acceder ahora que puedo a esa sangre que me limpia de todo pecado y me da la personalidad del Hijo de Dios. Si no, esta misma palabra que el Señor me enseñó con amor,
me la transmitió para que yo pueda ser libre de la condena, esta palabra me va a juzgar en el día postrero y esta palabra es la que nos va a condenar y puede mandarte al infierno. Entonces, que hay un embrollo hoy de eso de que no estamos en la condición de juzgar, eso es lo más satánico que se puede decir en la iglesia. Hermanos, deberíamos estar deseando ser instrumento de Dios para juzgar, vuelvo a repetir, en la voluntad del Padre. Nosotros no debemos existir. Así que hermanos, espero que este mensaje les haya sido de bendición. Yo cada vez que escucho esto, la verdad, porque lo peor de todo es que nosotros, la mayoría de los juicios, lo estamos haciendo acá en el corazón, no nos damos cuenta, y mira este, y mira aquello, y por qué no hace este, y por qué no hace lo otro. Y es una de juicios, hermano, que hacemos. Por eso la Biblia dice multitud de pecados. Estoy avisándole que si no te enfocas en controlar tu corazón, enfocarte en guardarlo, hermano, difícilmente puedas en algún momento glorificar a Cristo con tu vida. Tenemos que tener cuidado porque el corazón determina nuestra relación con Dios. Es nuestro corazón el que nos mete en el cielo o el que nos manda al infierno. No te confundas con la actitud que podés mostrar corporalmente ni con lo que hablas con tu boca. Analiza lo que dice tu corazón. Como siempre digo, podés estar diciéndole, hola, ¿cómo te va? Qué gusto verte, y por dentro todavía no se murió, todavía está acá, no lo soporto más. Hermano, cuidado, cuidado, cuidado. Así que espero que este mensaje les haya sido de bendición. Yo doy gracias a la gente que se está conectando. Este, tenemos que estar orando. Yo estoy pidiendo a Dios ahora para ver en qué lugar nos vamos a establecer acá en Uruguay, para después ver dónde nos vamos a establecer en Paraguay, y también quiero establecerme en la Argentina. Mi deseo es servir a Dios. Yo sé que no me queda mucho tiempo. Como el diablo sabe que le queda poco tiempo y sale a hacer cualquier desastre, yo también, como siervo de Dios, sé que me queda poco tiempo y quiero hacer lo mayor posible por el reino de los cielos, porque allá, en la eternidad, voy a vivir de acuerdo a lo que hice acá en la tierra. Lo que hacemos aquí tiene eco en la eternidad. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, por esta palabra, Señor. Esto es lo que tú tenías preparado para transmitirnos en esta noche. Yo te pido por la vida de tus hijos, Padre, que los ayudes a entender y a reflexionar de cómo están sus vidas delante de ti, a ver, que evalúen, Padre, de acuerdo a tu palabra, en qué condiciones están para poder ayudar, juzgando a otros de buena manera, con un buen corazón, a través del amor, Padre, para poder ser instrumentos útiles dentro de tu reino. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sigue tratando con cada uno de nosotros, sigue entrando en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestros pensamientos, y revelando todo lo malo que estamos haciendo en contra de ti y de tu voluntad, Padre. Queremos ser siervos fieles, queremos ser efectivos en tu reino, Padre, queremos llevar gratitud a ese trono, Padre, queremos que te sientas feliz, con paz, regocijado, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos hacerte expresar con amor en ese trono, Padre, que a través de nuestras vidas tú puedas expresar ese amor que tienes por cada uno de nosotros y por aquellas almas que todavía no te conocen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, perdona, perdona, en el nombre de Jesucristo, los pecados de mis hermanos, las equivocaciones, la pereza, la ignorancia. De la misma manera te pido para mí, Padre, todo lo que esté haciendo mal delante de ti, te pido, Señor, que me sigas revelando, Padre, que envíes a las personas correctas, llenas de tu presencia, que me van a poder juzgar, Padre, que me van a poder ayudar a entender tu voluntad y para sacarme, Señor, de las obras del maligno. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta noche, gracias por este momento. Padre, si algún hermano mío que está escuchando ahora este mensaje, Padre, necesita sanidad, te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que lo restaures, Señor, que le muestres primero cuál es su pecado, cuál es su error para que se arrepienta, Padre, que lo ayude, Señor, a recibir la liberación completa, Padre, que ningún demonio atormente sus cuerpos, Padre, corta toda ligadura con el diablo, con demonios, con espíritus inmundos, Padre, derriba toda fortaleza, todo yugo de esclavitud, corta toda maldición generacional, Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu inmundo que quiera perturbar a mis hermanos, en el nombre de Jesús, demonio, a ti te habla ahora, te ordeno en el nombre de Jesús, suelta la vida de los hijos de Dios, suelta la vida de los hijos de Dios, demonio, fuera, 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 en el nombre de Jesús, recibe libertad, recibe paz, recibe alegría,
Recibe firmeza espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por esta noche bendita, por este encuentro divino, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre, en otro momento, en otro país. Padre, que esta bendición venga sobre cada uno de ellos. Prospéralo, Padre, hasta que haya abundancia que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Buenas noches y Dios les bendiga. Estamos en contacto. Ya saben todos, de 6 a 7 y media, la oración de la mañana, de lunes a domingo. ¿Mm? Y, humildemente, por lo menos un versículo por día. ¿Mm? Un versículo por día. De a gotitas se llena el vaso. ¿Mm? Gracias a Dios, entiendo que eso fue lo que me fue dando crecimiento a mí, de a gotitas. Y siempre con la intención de bendecir a otros. Por eso creo que fue más efectivo todavía. Porque con la intención de bendecir a todos aquellos que iban a recibir el mensaje y de darle una palabrita que le sea edificante para el espíritu, yo no me daba cuenta que me estaba bendiciendo yo. ¿Mm? Y así funciona el reino de los cielos. Cuando vos haces las cosas para los otros, esas cosas vienen a ti como bendición. Dios te bendiga, buenas noches, que tengan buen descanso.